Hola Rosana, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, mejor, gracias. Qué bueno, me alegro. Ahora Fabricio está llamando para hacerse el tema de COVID. ¿En serio, profe? Sale uno, entra otro, así que bueno. Tal mal trabajo grupal, mi niña. Tu memoria. Bien, profe, ¿En qué, bien ocupada. bueno, seguro. ¿En qué capítulo están? Em, Terminamos recién de presentar el capítulo 6 al 9. Ahora ya nos queda a partir del 10 hasta el 13. Y ya terminamos. Qué guapos son, me encanta, me encanta. Sí. No, porque como todavía estamos esperándote, solo no es de metido. Te pregunto si necesitabas alguna ayuda en algo, con gusto. Porque hoy justamente tocamos métodos. Bueno, profe, voy a tenerlo en cuenta por si es que Bueno, porque necesite. Muchas hoy vamos a ver métodos, por eso te pregunto. gracias. Está súper bien, profe. Bueno. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Perfecto, ya sabemos que estás ahí, Marcelo. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más a que venga una o dos personas más y empezamos. Voy a abrir esto para darle los ejemplos. Eh, Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches para todos. Un gusto reencontrarles. Se les extrañó un montón y bueno, el único consejo que hay es a cuidarnos. Todos tenemos que estar sanos por nosotros mismos y por nuestras familias. Hoy tenemos que entrar a hablar de lo que son los métodos. Le estaba preguntando hace rato a Rosana si tenía algún problema o algún ejemplo que necesitaba, etcétera. Y realmente hoy tenemos que hablar del tema de los métodos vamos a empezar con la observación. A veces la gente le quiere quitar así
¿cómo les voy a decir yo? Su rol a la observación. Y creen que todo lo que es observación es como subjetiva, es como que no es válida, es como que la observación no nos sirve para nada. Pero ustedes tienen que saber que la primera forma de hacer ciencia fue la observación. ¿Por qué les digo esto? Porque la observación es así a veces infravalorada. Pero recuerden de las primeras clases, cuando nosotros hablábamos de que el hombre aprendió y que nuestra especie aprendió y pudo sacar sus primeros conceptos, los hizo a través de ¿cómo se dice? La observación. Estoy entrando a la página para que no se olviden de acceder. Entonces voy a tener que entrar ahora. Nosotros tenemos que los primitivos hombres lo que hicieron fue observaciones. Y a partir de las observaciones, ellos pudieron sacar conclusiones, a veces cerradas, a veces auténticas, pero la primera forma de pensamiento, un poco más elevado, el prototipo de ciencia que nosotros manejamos hoy, viene de la observación. Entonces, después vamos a ver algunos métodos de observación. Pero fíjense, por ejemplo, aplicada a las ciencias que ustedes manejan. Ustedes me dicen, por ejemplo, me dicen, necesitamos conocer qué lugar me va a convenir más bien para me dicen, por ejemplo, queremos hacer análisis de un lugar. Fíjense, por ejemplo, en su proyecto ustedes tienen elegido un lugar en donde van a ubicar su empresa. Si nosotros leemos a Zapat Chain o otros, nos van a dar criterios y tenemos una planilla de criterios. Pero, por ejemplo, ustedes me dicen, yo quiero emplear un método distinto. Y me dicen, por ejemplo, yo voy a usar la observación. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Miren, primero, algo sencillo. Uno se sienta frente al local con un celular, de ahora estos que tienen minuteros, segunderos, y pueden contar qué cantidad de personas están pasando por allí. Por ejemplo, cuántas personas pasan en media hora, cuántas personas pasan en una hora. Ahí, por ejemplo, miren, ustedes pueden ver el flujo de personas que pasan frente a su potencial negocio y que son potenciales clientes. Una observación se puede hacer del barrio o de la zona, a ver si tienen potenciales competidores, si por ejemplo existen otras casas que se dedican al mismo rubro al que ustedes quieren participar, que necesitan vender, a ver si le va a ser difícil por la presencia ya de negocios antiguos con clientela formada, y otro es decir, no, en esta zona no hay esta oferta y nosotros podemos hacer. Entonces, fíjense que allí la observación toma un punto relevante en el cual nosotros podemos participar y en el cual nosotros podemos trabajar. La observación tiene una sola condición: el sentarse a observar solamente y registrar lo observado
para algunos puede ser interesante, pero para nosotros que somos novatos, la observación tiene que ser con indicadores. ¿Por qué? Porque entonces así nos podemos concentrar o enfocar en lo que estamos queriendo saber. Por ejemplo, imagínense que yo me siente y me rasque la cabeza así, me ponga a pensar qué es lo que hago yo acá sentado delante de mi futuro negocio. Bueno, una cosa es que yo sepa, tengo que observar la cantidad de gente que pasa. Tengo que identificar la hora a la que pasa más gente. Tengo que ver también la cantidad de vehículos que pasan por aquí. Ahí tienen criterios. Si yo salgo a recorrer el barrio o la zona en donde va a estar mi negocio, y si yo no estoy teniendo los criterios necesarios, entonces yo voy a estar mirando las calles, los árboles, las casas, los tipos de plantas, de jardines. No, yo tengo que salir con un criterio. ¿Qué negocios hay? ¿De qué tipo de negocios estoy encontrando en el barrio? ¿Cuántas cuadras a la redonda de mi futuro local se encuentra la primera competencia potencial? ¿Cuándo hay otros negocios complementarios? El barrio está poblado, es un barrio residencial, es un barrio tipo zona comercial, ese tipo de cosas. Entonces, a veces, por ejemplo, alguien me dice, por ejemplo, yo, profe, quiero hacer una encuesta y quiero determinar si esta aceptación de este negocio va a ser bueno, no sé, en el barrio San Vicente. Y lo más común ahora por la pandemia y por los autocuidados que nosotros tenemos que tener, es de que nosotros hagamos esa encuesta por Google. Cuando nosotros queremos hacer esa encuesta, bueno, nuestra meta es llegar a los 200, llegar a las 200 personas. Pero el día de mañana, cuando no trabajemos en pandemia, vamos a tener que rendir cuentas si es que cumplieron esas personas los criterios de inclusión o exclusión de nuestro trabajo de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros vamos a entablar un negocio en el barrio San Vicente, bueno, los habitantes del barrio San Vicente son los que tienen que responder a esa encuesta, a esa entrevista, al instrumento que nosotros hagamos. Porque cuando hacemos una cuestión por Google, que realmente nos facilita las cosas en tiempo de pandemia, nosotros no estamos teniendo en cuenta si son de esa zona geográfica o no. Puede ser que esté opinando gente del centro de Asunción, puede ser que esté opinando gente de la facultad, puede ser que esté opinando gente en otro lado. No tenemos forma de asegurar de que las 200 respuestas son pertenecientes a personas del barrio San Vicente. Sin embargo, yo me voy también con una cámara de mi celular nada más y me siento a hacer una encuesta y una observación, y yo puedo ir tomando fotos del barrio, puedo ir tomando fotos de las calles, puedo ir tomando fotos de los negocios, del tipo de barrio, y esa también es una evidencia documental que a mí me sirve. Entonces, fíjense, la observación es tan buena como la encuesta o como la entrevista. A veces, para asegurar el éxito de un negocio, yo les digo, apliquen las 3 técnicas, porque si no, ustedes no pueden tener una verdad solamente parcial. A veces la sumatoria de las 3 es lo que te da la certeza. Por eso les vuelvo a repetir, si para algo necesitan, la encuesta es así como muy bien utilizada, la observación, ¿qué me pasa?
estoy oxidado. La observación es muy bien utilizada. Yo les cuento que para medir tráfico, flujo, gente, hora pico, etcétera, sirve muchísimo. Generalmente también suele ser la forma más barata de trabajo, porque la puede hacer solamente el grupo de pesquisa. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes sobre la observación? ¿Algo que ustedes quieran decir sobre la observación? ¿Qué les parece? Rosana, ¿alguna pregunta? ¿O Marcelo, Mónica? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, parece que está todo claro. Me alegro. Entonces voy a pasar a mostrarles. Tomo así al azar Google. Quiero mostrarles un ejemplo de formularios de observación. Tome Google común, ni siquiera Google académico. Y fíjense, tienen un montón de que ustedes pueden usar. No lo elegí yo. Esto de enfermería no les quiero mostrar porque es una recopilación de datos de observación ambiental. Miren, ustedes tienen que cumplir, por ejemplo, este es el formulario en sí. Formularios de observación estandarizados. Miren, corresponden a la Unión Europea. Entonces, estas son para observación. En el caso, miren, misión electoral. Acá tienen el uso y lo que te piden. El equipo, la llegada, la salida. Solamente se puede ver lo que uno hizo. Dato, municipalidad, código electoral, mesa, lista de votantes, personas que han votado. Y observan esto. La información del equipo de observadores y la hora de observación. La información sobre el tipo de mesa electoral. La información sobre la mesa electoral. Y la apertura. Te dice, ¿encontraste la apertura de esta mesa electoral? Sí, no. ¿Qué porcentaje de inscritos? Menos del 10, La mesa electoral abrió puntualmente, una hora más tarde, una hora no abrió, el retraso de la apertura, firmaron los representantes de las actas, los procedimientos de apertura. Entonces, fíjense, te da todos unos indicadores. Imagínense que esto que yo les estoy mostrando acá es ya una observación súper estructurada que lo utiliza la Unión Europea para observación de votaciones. Pero observación de tareas, dice, un gobierno de Dominicana, miren, formulario de observación de áreas de trabajo, ¿verdad? Y miren, es una planilla. Organización del Estado de Trabajo, área, persona, observador, firma, tarea, antigüedad, aspectos inseguros deficientes, procedimiento del trabajo, trabajo en equipo, formación de la tarea, aspecto ergonómico, orden y limpieza, instalaciones asociadas a la tarea, códigos de deficiencia aceptable, mejorable, deficiente, uso, grado, cumplimiento de las mejoras, director, fecha. Es una planilla para observar a las personas. O sea, fíjense de que yo pongo formularios de observación. ¿Qué quiere decir esto? De que yo lo único que estoy haciendo en este momento es de observar. Estoy aplicando la observación. A mí no me sirve otro método. Tal vez es uno de los métodos que ustedes puedan usar para sus trabajos. Ahora vamos a hablar de otro método.
más asociado a lo cuantitativo y que no suele ser la mejor y más rápida opción de todo el mundo, que son las entrevistas. ¿Qué son las entrevistas? Las entrevistas son personales, generalmente se está cara a cara con la persona entrevistada, se concerta una cita y es la presentación de un montón de reactivos, de preguntas sobre un tema en específico. Entonces, supónganse que ustedes quieren obtener datos sobre el negocio del plástico. Ustedes quieren conocer sobre el negocio del plástico. Bien, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Primero vamos a entrevistar a un químico, por ejemplo, que conozca sobre el plástico. Le preguntamos el plástico, le preguntamos cómo se produce el plástico, la utilidad que podría tener el plástico, para qué generalmente se utiliza plástico en el Paraguay, si se utilizan para enseres del hogar, si se utiliza para realizar otro tipo de trabajos, si se usan para envases de medicina, de comida, de gaseosas, de jugos, etcétera, qué materias se importan, cómo se procesan, y eso un químico o un ingeniero químico les puede dar esos datos. Pero, por ejemplo, ustedes quieren conocer sobre la logística del plástico, cómo se debe guardar, cómo se debe pilonar, cómo se debe de resguardar. Entonces van a hablar con un gerente de logística de una empresa de plásticos y entonces le van a realizar otro tipo de preguntas sobre la conservación del plástico y su distribución. Pero ustedes, por ejemplo, quieren saber, por ejemplo, exactamente la producción de sillas de plástico para eventos y demás. Y vamos a tener que buscar al gerente o al dueño de una fábrica que fabrique estos elementos y vamos a tener que hacerle una entrevista. La entrevista siempre es personal. La entrevista siempre se le hace a lo que se llaman los actores fundamentales, personas que conocen mucho de un área o queremos conocer a fondo sus historias para poder aprender de ellas y obtener datos. ¿Qué encontramos con estos actores fundamentales? Con estos actores fundamentales nosotros encontramos que ellos nos pueden brindar una información sobre la tarea o sobre el producto que nosotros queremos conocer y nosotros tenemos que atender las preguntas que le estamos haciendo o no a estas personas porque tenemos que valorar su tiempo. Entonces, generalmente, para que la entrevista no se vaya por ningún lado, tenemos unas preguntas semi-estructuradas que tenemos que realizar y que tenemos que preguntar a las personas y sacar información de ellas. Por eso generalmente la entrevista solo se utiliza en ciertos casos o queremos tener espérame mi amor ahí, o queremos tener nosotros una información profunda de lo que la gente te da, porque o si no, tenemos que recurrir a otros métodos. La diferencia entre la entrevista y la encuesta es que la encuesta es una función más rápida, más masiva, y la entrevista es personalizada, la entrevista es de a uno. Entonces, generalmente nosotros más utilizamos la encuesta porque la encuesta es algo que podemos hacer por medios tecnológicos como el WhatsApp, los links,
los grupos de trabajo, y la entrevista tiene otro protocolo a seguir y tiene otra preparación. Entonces nosotros no podemos, por así decirle, hacer 200 entrevistas es muchísimo. Una entrevista tiene mínimo 1 hora de preparación antes. Y generalmente entre realizarla y procesarla lleva por lo menos 2 a 3 horas. Se considera un promedio de trabajo de 3 horas por cada entrevista. Si ustedes me dicen, profesor, yo realicé 200 entrevistas, son unas 600 horas de trabajo cuando mínimo. Y eso se considera muchísimo. Y el costo de inversión hombre-tiempo de las entrevistas es muy alto. Pero en el caso de las encuestas pueden ser distribuidas a mansalva en forma masiva y no se puede, digamos, no se lleva mucho tiempo de preparación, no hay necesidad de conocer al sujeto, no hay necesidad de concertar una entrevista, no necesitamos demasiado su tiempo, los reactivos o las preguntas son directas, cortas, están bien estructuradas, entonces no se pierde tanto tiempo. No es considerada algo tan trabajoso o delicado como la entrevista. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Que muchas veces nosotros, aún cuando desconocemos estas cosas, a un científico, a un ingeniero, a un productor, a un dueño de un negocio, le queremos aplicar una encuesta y eso no nos van a querer responder. Es como si fuera para ellos una falta de respeto. ¿Por qué? Porque ellos consideran de que su tiempo es muy valioso. Pero si uno le va a pedir una entrevista en donde se le considera a esta persona un experto, donde se valora su aporte, donde se ve que esta persona es una persona que dio mucho por su industria, por su sector, que ustedes recurren a ellos en calidad de una persona conocedora, profunda del tema, sí va a valorar más lo que ustedes le estén diciendo. Entonces allí es donde esta persona va a hacer y les va a ustedes a valorar y a dar esa entrevista. A veces el solo éxito de conseguir una serie de encuestas hace que un trabajo se vuelva muy valioso, porque estas personas no nos quieren dar su tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar entonces? Tenemos 3 básicamente instrumentos de recolección de datos. La observación, que siempre es con criterios, o siempre nos recuerdan que observamos. La observación es un trabajo personal o grupal, resulta muchas veces la más económica, uno lo puede realizar tranquilamente. Observa y va registrando sus observaciones. Lo segundo, la entrevista. Requiere mucha preparación, requiere mucho trabajo, se tiene que concertar, se realiza en forma de tú a tú, en forma personal, y es considerado un elemento clave de la investigación cualitativa. Es más costosa. Y la encuesta, que es mucho más rápida, que es mucho más barata, que se puede hacer a mansalva, que se puede aplicar por medios tecnológicos y hacen de que nuestro trabajo, hace que nuestro trabajo sea ahora un poco más rápido. Entonces vamos a encontrar que nosotros tenemos básicamente entre los métodos estas 3 opciones. A veces en ciencias sociales
como les dije, ya utilizamos los tres de una vez para poder conocer más a fondo nuestro problema o nuestro producto. Pero en el caso de ustedes que están trabajando muy arduamente y que me estaba comentando la compañera Rosana que van finalizando con mucho éxito sus trabajos, yo veo que ya tienen esto resuelto. Lo que más recomendamos en esta época de pandemia, gente, es el tema del uso de las encuestas. ¿Por qué? Porque todo lo que es contacto humano está muy restringido. Recuérdense de no exponerse y no exponernos. Con respecto a la clase faltante, yo les voy a alzar la clase de hipótesis, por favor. Yo quiero que la miren en el programa. Con eso estamos cerrándolo este mes. Cualquier cosa, cuenten conmigo y yo me pongo a su disposición. Les deseo un excelente resto de jornada y que podamos trabajar siempre bien. Éxitos. Hasta luego. Chao, gente.